Bueno, vamos a seguir platicando de este tema de la... Aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí, Lick. Vale. Ya vimos la exclusión, ¿verdad? Sí, de exclusión, sí, Sí, güey. Lick. Bueno, analicemos la separación. Pues la separación, a diferencia de la exclusión, que es una expulsión del socio de la sociedad, la separación, yo creo que esto ya lo habíamos visto, señores, o no lo hemos visto. No habíamos visto esto. Disculpen, esto ya lo habíamos visto. Bueno, miremoslo de nuevo. La separación es un acto por medio del cual, pues, el socio, por su propia voluntad, en los casos que establece la ley, las condiciones que establece la ley, tanto las sociedades accionadas como las accionadas, decide abandonar la sociedad. Decide abandonar la sociedad. Y, por ejemplo, en el artículo 16 habla cuando el socio no está de acuerdo eh, con la modificación de la escritura social. Artículo 16. Dice... La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón social, denominación, fusión, disolución, cualquier otra reformas o operaciones se harán constar en la escritura pública. La separación de ingreso de los socios en las sociedades no accionadas también se pondrá de esta edad en la escritura pública. Salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requiere el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría tendrá derecho a separarse. O sea, que cuando se modifica la escritura social, existan socios que no estén de acuerdo con dicha modificación, ellos pueden separarse de la sociedad. Dice, por no estar de acuerdo con el nombramiento de administradores extraños en la sociedad, artículo 58. Dice, administrador extraño en la sociedad, todo socio tiene derecho a separarse de la sociedad cuando, a pesar de su voto en contra, el nombramiento de administrador recaiga en una persona extraña a la sociedad. Esta disposición no es aplicable a las sociedades por acciones. Entonces, en las sociedades no acciones. Por no estar de acuerdo en la fusión de la sociedad, también un socio puede separarse. Artículo 261. Dice, el socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pues, pero su aportación y su responsabilidad personal limitada. El socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y responsabilidad es limitada en el caso de sociedades de tipo de personas. Si se trata de socio colectivo como el Estado, continuará garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomar el acuerdo de fusión. O sea, sigue garantizando las obligaciones que son pendientes. Dice las establecidas en el artículo 129 del Código de Comercio. Esto lo habíamos visto ustedes. Myron, esto lo habíamos visto. Ya, Lick. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir con otro tema. Esto lo habíamos visto. Ese también ya lo vimos, ¿verdad? También. Este, Ahorita veo, Lick. ¿cómo? Bueno, Ese no, Lick. bueno, Ese no. bueno. Entonces dice, resuelta la exclusión de un socio, se procederá a liquidar la parte que le corresponde. Aprobada la liquidación, se fija un plazo para el pago de las utilidades y el aporte de capital. La sociedad puede retener el pago en caso de existir operaciones pendientes. Al terminarse esta, se procede al pago. El plazo de retención no puede superar los 3 años. Artículo 234. Dice liquidación parcial. Resuelta la exclusión de un socio, se procederá a liquidar la parte que le corresponda y aprobada la liquidación, la sociedad fijará un plazo prudencial para efectuar el pago, de acuerdo con lo prescrito en el artículo anterior. En caso de desacuerdo entre el excluido y la sociedad, el plazo y las condiciones serán fijados por el juez de primera instancia civil. Todas las acciones que den lugar al presente artículo se someterán en proceso sumario. O sea que si hay algún desacuerdo en la liquidación, el socio no está de acuerdo en la liquidación, entonces
se acude ante el juez de primera instancia en el juicio sumario para que él decida lo que bien le corresponde la liquidación. Dice, en caso de separación, la liquidación del socio debe hacerse en forma inmediata y el pago también debe hacerse en forma inmediata. Dice liquidación inmediata. En el caso de los derechos que conceden los artículos 229, 230 y 231 de este código, la liquidación y el pago deben hacerse inmediatamente. 229, eso lo habíamos visto, es el derecho de separación en sociedades no accionadas. Dice, en la sociedad no accionada, los socios pueden obtener su separación no solamente en las causas señaladas en los artículos 16, 58 y 61 de este código, sino también en los casos siguientes. Dice, si la sociedad, a pesar de tener ganancias suficientes durante los 2 ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades cuando menos del 8% del capital pagado. Entonces, cuando, a pesar de tener ganancias suficientes, no se reparten utilidades durante los 2 años seguidos, ¿verdad? 2 ejercicios sociales consecutivos, cuando menos del 8% tiene derecho a separarse el socio en las sociedades no accionadas. Dice, si no se excluye al socio culpable en los casos previstos entre el artículo 226, a pesar de ser requerida la sociedad para ello, también se puede separar el socio que esté en contra de eso. Porque recuérdense que de conformidad con son causas de exclusión, la condena por falsedad, por delitos contra la propiedad, la quiebra y la interdicción declarada judicialmente, como lo vimos en esa oportunidad. Dice, si la sociedad se ha constituido por duración indefinida y el socio manifiesta su voluntad de separarse, en este caso es necesario un aviso previo, por lo menos con un ejercicio social de anticipación. O sea, las sociedades que tienen plazo indefinido, entonces deben, si el socio que decide separarse de la sociedad debe hacerlo por lo menos con un año de anticipación, es decir, con un ejercicio social de anticipación. El artículo 230 dice, el derecho de separación solo puede ser ejercido por los socios que hubieran votado en contra de las decisiones a que se refiere el inciso 1 del artículo anterior, y en los casos de los artículos 16, 58 y 61 que nosotros ya explicamos. O que hubieran hecho el requerimiento de exclusión del socio mencionado en el inciso 2 del artículo anterior, o sea, si no se excluye el socio culpable en los casos previstos en el artículo 226. Los derechos que se refieren a los artículos 226 y 229 de este código caducarán si la sociedad o los socios no lo ejercitaren dentro de 3 meses siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del hecho que pueda ocasionar la exclusión o separación. Entonces hay 3 meses para separarse o para excluir, de ahí prescribe ese derecho. Vamos a hablar ahora de la disolución total. Por favor, Myron. Myron. ¿Sí? Del artículo 225 al artículo 236, he dejado de leer alguno y explicar alguno, por favor, creo que me lo diga en estos momentos. No, Lick, yo por el momento tengo todos subrayados. Hablemos de la disolución total. Esto de la liquidación, de la separación y la exclusión, dan lugar a una liquidación parcial. ¿Sí? A una liquidación parcial. ¿Sí? Pero ahora vamos a analizar las causas de disolución total, que es cuando la sociedad tiene que extinguirse. ¿Sí? Bueno, tiene su origen, su génesis, cuando ciertos motivos o causas que están regulados específicamente en la ley y que afectan la existencia jurídica de la sociedad, su principal efecto, la principal consecuencia es provocar pues, la disolución de la sociedad y acto seguido provocar la liquidación de la sociedad extinguiendo la personalidad jurídica de esta. Entonces, en el artículo 137 hay causas de disolución total y dice, las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas. Dice, vencimiento del plazo fijado en la escritura, cuando la sociedad es por un plazo determinado. Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad por quedar consumado. Tiene un objeto social, por ejemplo. Su objeto social era, eh, no sé, su objeto social era, por ejemplo,
no sé, su objeto social podría ser un objeto social que ya no tenga eficacia, que ya no pueda darse. Por ejemplo, su objeto social era administrar, por ejemplo, un cierto tipo de negocio. Su objeto social era, por ejemplo, encargarse de la administración de un proyecto de urbanización, vender casas y urbanizar, crear una colonia, urbanizarla y vender terrenos y hacer casas. Entonces ahí se va a terminar cuando se venda la última casa, por ejemplo. Resolución de los socios tomada en cuenta general, la Asamblea General, los socios deciden ponerle fin a la sociedad. Pérdida de más del 60% del capital pagado. Si los socios dan aportaciones a la sociedad en el transcurso de la actividad comercial, de la actividad de la sociedad, se pierde más del 60% del capital pagado, entonces ahí hay un procedimiento de liquidación. Dice reunión de las acciones o aportaciones de una sociedad en una sola persona, excepto las sociedades de emprendimiento. O sea, el hecho de que un socio adquiera todas las acciones de los demás, esa es una causa de disolución. Salvo en el caso de las sociedades de emprendimiento, que ahí sí se permite eso. Dice las previstas en la escritura social. En los casos específicamente determinados por la ley. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno. Vamos a seguir leyendo un poco de la disolución y vamos a hablar luego de la liquidación. Hablar del artículo 38. En el caso del inciso 1 del artículo anterior, que es del vencimiento del plazo fijado en la escritura, en el caso del inciso 1 del artículo anterior, la disolución de las sociedades se realizará por el solo transcurso del plazo fijado en la escritura, salvo lo previsto en el artículo 25 de este código. Y lo que establece el artículo 25 de este código es cuando se prorroga el plazo de la sociedad, entonces ya no tendría efectos. Dice, tampoco, tan pronto, dice, conozcan los administradores la existencia de cualquier causa de disolución, la consignarán en acta firmada. Dice, tan pronto conozcan los administradores la existencia de cualquier causa de disolución, la consignarán en acta firmada por todos y convocarán a junta o asamblea general que deberá celebrarse en un plazo más breve y posible y en todo caso dentro del mes siguiente a la fecha del acta. O sea, cuando los administradores tengan conocimiento de una causa de disolución, van a hacer un acta firmada por todos, van a consignar esa causa de disolución y van a convocar una asamblea de junta general que va a tener lugar, se va a celebrar en un plazo breve y en todo caso dentro del mes siguiente a la fecha del acta. Dice, si en la junta o asamblea general se decide subsanar la causa de disolución, siempre que va a subsanar, ¿verdad? Y modificar la escritura social para continuar sus operaciones o alternativamente acordar la disolución de la sociedad, lo resuelto se elevará a escritura pública y se inscribirá en el registro mercantil. Se celebra una junta, una asamblea, se trata de subsanar esa disolución, entonces hay que hacer una escritura de ampliación de esa escritura para poder modificar la escritura constitutiva, para que la sociedad pueda continuar sus operaciones alternativamente, o acordar la disolución de la sociedad, y esto también se elevará a escritura pública y se inscribirá en el registro mercantil. Si existiendo causa de disolución, los socios resolvieren continuar la sociedad y modificar la escritura social, los acreedores gozarán del derecho que consigna el artículo 25, que es aquel derecho que ellos tienen de oponerse a que la sociedad continúe mientras no se le paguen sus créditos. Eso lo establece el artículo 25. Dice, si a pesar de existir causa de disolución, no se tomara resolución que permita que la sociedad continúe, cualquier interesado podrá ocurrir ante un juez de primera instancia en juicio sumario a fin de que declare la disolución, ordene la inscripción en el registro mercantil y nombre liquidador en su defecto de los socios. ¿Esto qué sucede aquí entonces? Hay una causa de disolución y los socios no se reúnen, no toman una resolución que permite a la sociedad que continúe bajo esas cláusulas y cualquiera interesado puede ir ante el juez de primera instancia y promover un juicio sumario para que él ordene la disolución y la inscripción en el registro mercantil a nombre del liquidador en efecto de los socios. Es decir, hay una causa de disolución y los socios no se han reunido en asamblea para declarar esa causa de disolución y inscribirla en el registro mercantil. Entonces, ¿qué sucede? Cualquiera de los socios puede promover un juicio sumario y la entidad es como demandada, los administradores, a fin de que se declare la disolución y se ordene la inscripción en el registro mercantil y que se nombre el liquidador, ¿verdad?
Dice, la declaratoria de disolución se publicará de oficio en el registro mercantil 3 veces durante el término de 15 días. La declaratoria de disolución se publicará de oficio por el registro mercantil 3 veces durante el término de 15 días en el diario oficial y en otro de mayor circulación del país. Dentro del mes siguiente de la última publicación, cualquier interesado podrá demandar judicialmente la cancelación de la inscripción de la sociedad si no hubiera existido causa legal para declararla. Entonces, la declaración de disolución se publica 3 veces. La declaración de disolución se publica de oficio en el registro mercantil. Se va a hacer 3 veces durante el término de 15 días. Eso va a ser en el diario oficial y otro de mayor circulación. Después de la última publicación dentro del mes siguiente, cualquier interesado puede demandar judicialmente la cancelación de la inscripción de la disolución si hubiera existido si no hubiera causa legal para declararlo. Entonces, si no hay causa de disolución, entonces para eso hay un mes después para alegarla judicialmente que no existe para que la sociedad pueda continuar. Dice prohibición de nuevas operaciones. Los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo de disolución total o la comprobación de una causa de disolución total. Si contravienen esta prohibición, los administradores serán solidariamente y limitadamente responsables de las operaciones sociales. Es decir, hay un presupuesto aquí importante que debemos entender. Los administradores no pueden hacer operaciones nuevas si la sociedad vence su plazo. Si hay un acuerdo de disolución o hay una comprobación de una causal de disolución total, entonces, si ellos siguen haciendo operaciones sociales, van a responder por las operaciones emprendidas ante la sociedad de forma solidaria e ilimitadamente. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? ¿No? Bueno. Por el momento no, Nick. ¿Están seguros? Miren, ustedes no preguntan nunca. Siempre tienen que haber dudas. No creo que todo esté claro. Yo no sé si ustedes están en su casa en estos momentos precisamente poniendo atención o solo tienen encendida la computadora. La verdad que no sé si todo el tiempo yo voy a estar aquí con ustedes. Y no sé si algún día ustedes van a tener alguna persona a la que le puedan preguntar y que esté en esa disposición. Hay catedráticos que se enojan cuando les preguntan, pero a mí no me molesta responder. Quiero decirles que en este tiempo yo he sido muy abierto en estas circunstancias. Pero ustedes no quieren ponerle ojo a eso, ¿verdad? La verdad que se los digo así con mucho respeto, ¿verdad? Y hoy apenas hay 13 aquí conectados. Qué lamentable. Pero bueno, es cuestión de ustedes. No poder aprovechar el tiempo. Lamentable. Bueno, vamos a hablar ahora de la liquidación total de la sociedad. Ya hablamos de la parcial. Recuerden que la liquidación parcial se da cuando hay una exclusión o separación de socios. Vamos a hablar de la total. Pues la liquidación total es un procedimiento, ¿verdad? Es un procedimiento establecido en la ley para realizar el patrimonio social. ¿Qué quiere decir eso? Para cubrir el pasivo de la sociedad, o sea, pagar salarios, créditos, obligaciones tributarias, obligaciones fiscales, para pagar proveedores, para pagar acreedores, etc. Después de pagado todo eso, se le van a pagar, y pagados los gastos del liquidador, los honorarios del liquidador, entonces ya se procede a distribuir utilidades a los socios, si es que hay utilidades, a distribuir el aporte de capital que quede remanente, si todavía hay capital que distribuir, se distribuye, y se van a pagar los honorarios de los liquidadores. Entonces, el artículo 241 del Código de Comercio establece, dice, disuelta la sociedad, o sea, primero se disuelve la sociedad en ese procedimiento que nosotros establecimos y luego se liquida. ¿Sí? Disuelta la sociedad, entrará en liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que se comienzan a pagar todas las obligaciones que la sociedad tiene pendientes, ¿verdad? Impuestos, pago de trabajadores, liquidación de trabajadores, indemnizaciones, pago de materia prima, pago de deudas pendientes, impuestos, todo, para que la sociedad quede a cero. Luego se paga las utilidades, si hay utilidades todavía que repartir entre los socios, se le van a dar soporte de capital a cada socio y luego se pagan los honorarios del liquidador. Entonces, el artículo 241 dice, la liquidación se hará en la forma y por las personas que pese la escritura social. O sea, la escritura social puede establecer quiénes van a ser esas personas.
Si nada se estipuló acerca de ello, el nombramiento del liquidador se hará por acuerdo de los socios, tomado por mayoría en el mismo acto en que se acuerde o reconozca la disolución. Es decir, la escritura social puede establecer quién o qué sujetos van a realizar la liquidación. Si no se acordó en la escritura social cuando se celebró y se inscribió la sociedad en el registro mercantil, los socios pueden celebrar una asamblea general extraordinaria y establecer quién o quiénes van a ser los liquidadores, ¿sí? Y que van a realizar el procedimiento de liquidación. Entonces, si no fuera posible lograr la mayoría a petición de cualquier socio, el nombramiento laboral puede de primera instancia civil en procedimiento incidental. Es decir, ¿a quién van a nombrar como liquidador? A la persona que ellos propusieron, pero lo van a hacer con el voto de la mayoría, es decir, 51% de las acciones con derecho de voto o 51% de las aportaciones. Así debemos entenderlo, porque aquí dice la mayoría. Dice, si no fuera posible lograr tal mayoría, a petición de cualquier socio, dice el nombramiento laboral juez de primera instancia en procedimiento incidental. Entonces cualquiera de los socios acude con un juez, promueve la demanda y tiene como demandados a los demás socios, ¿sí? Y entonces en ese caso, en la vía de los incidentes, que establece el artículo 138, 135, me parece el código de la ley de organismo judicial, establece el procedimiento de los incidentes, se le da audiencia a los demás accionistas para que el juez establezca quién va a ser el liquidador. Dice publicación. Nombrados los liquidadores y aceptados los cargos, el nombramiento se inscribirá en el registro mercantil. O sea, los liquidadores que hayan aceptado sus cargos, ese nombramiento se inscribe en el registro mercantil. Dice, los honorarios de los liquidadores se fijarán por acuerdo de los socios, antes que se tome posesión del cargo, y si tal acuerdo no fuera posible, a petición de cualquier socio, resolverá un juez de primera instancia civil en el procedimiento incidental. Es decir, en esa asamblea, los socios deben decidir también cuáles van a ser los honorarios de los liquidadores. Tienen que acordarlo, ¿sí? Aquí no dicen cuál va a ser la mayoría. La lógica no se puede establecer la que es la mayoría simple porque no establece otra, ¿sí? Si no se ponen de acuerdo, si no se determina los honorarios de los liquidadores en asamblea y por votación de socios, entonces, a petición de cualquier socio, se va a resolver esto en la vía de los incidentes, en procedimiento incidental, y se le va a dar audiencia a los demás accionistas en calidad de demandados. El registro mercantil podrá en conocimiento del público que la sociedad ha entrado en liquidación, el nombre de los liquidadores, por medio de avisos que se publicarán 3 veces en el término de un mes en el diario oficial y otros de mayor circulación. Si la sociedad entra en liquidación, el acto seguido se hacen publicaciones en el diario oficial, ¿verdad? Por medio de avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y otros medios de circulación, y lo que le van a anunciar al conglomerado social, a la sociedad, el público, y que esa sociedad está en liquidación y cuál es el nombre de los liquidadores. Eso es algo muy importante. Dice, los administradores de la sociedad continuarán en el desempeño de su cargo hasta que hagan la entrega a los liquidadores, en todo caso, de los bienes, libros y documentos de la sociedad conforme al inventario. Entonces, ¿dónde termina la función de los administradores? ¿Cuándo termina? Hasta que hagan entrega a los liquidadores de todo el patrimonio social, es decir, de bienes, libros, documentos, conforme al inventario lo reciben los liquidadores. Ahí termina la función de los administradores. Entonces, la función de los administradores puede terminar cuando los socios los remueven, y recuérdense que la remoción de los administradores es sin expresar causal alguna, ¿verdad? Y también en el procedimiento de la liquidación, cuando ellos entreguen a los liquidadores los bienes, los libros y documentos de la sociedad conforme a inventario los reciben los liquidadores. ¿Qué libros? Los libros de actas de asambleas de administradores o de juntas de administradores, de órganos de administración, de órganos de fiscalización, y los de asambleas generales, ordinarias, extraordinarias, o de juntas generales, ordinarias, extraordinarias. Tienen que entregar todos los bienes que tenga la sociedad, vehículos, edificios, dinero, etc. Y cualquier otro documento inherente a eso, ¿verdad? Dice, reglas para la liquidación. La liquidación se sujetará a las reglas que se hubieran señalado en la escritura social, siempre que no fueran contrarios a lo establecido en los artículos 248, 249 y 251, y en su defecto se hará de conformidad con las disposiciones de esta sección. Es decir, la escritura social sí tiene que establecer las reglas, y si no, en el artículo 248
249 y 251 hay ciertas pautas. 248 dice, en el pago los liquidadores observarán en todo caso el orden siguiente. Dice, gastos de liquidación, deudas de la sociedad, aportes de los socios y utilidades. Los gastos de liquidación son los honorarios de los liquidadores. Después, deudas de la sociedad, aportes de los socios y utilidades. Prioridad de los acreedores. Los liquidadores no pueden distribuir entre los socios ni siquiera parcialmente los bienes sociales mientras no hayan sido pagados los acreedores de la sociedad o no hayan sido separadas las sumas necesarias para pagar. Entonces, los acreedores tienen prioridad. ¿Sí? Si los fondos disponibles resultan insuficientes para el pago de las deudas sociales, las deudas que hay que pagarles a los acreedores, los liquidadores exigirán a los socios los desembolsos todavía debidos sobre su participación. Si hacen falta las sumas necesarias dentro de los límites de la respectiva responsabilidad y en proporción a la parte de cada uno en las pérdidas. Si los socios todavía tienen aporte pendiente de capital a la sociedad, entonces los liquidadores les van a exigir ese aporte que está pendiente. ¿Para qué? Para poder pagarle a los acreedores. En la misma proporción se distribuye entre los socios la deuda del socio insolvente. También ellos deben participar, pero con relación al socio insolvente, el que no puede pagar, con relación a lo que ellos han aportado a la sociedad. Entonces, si los bienes de la sociedad no alcanzaren a cubrir las deudas, se procederá con arreglo a lo dispuesto en materia de concurso de quiebra. Entonces, en materia de concurso, se saca en realización el patrimonio social y se le va a distribuir conforme a las reglas que establece el Código Procesal Sindical y la prórrata a cada acreedor. El artículo 251 dice distribución del remanente. En la liquidación de las sociedades accionadas, los liquidadores procederán obligadamente a distribuir el remanente entre los socios, con sujeción a las siguientes reglas. En el balance general final se indicarán el haber social distribuible, es decir, los bienes del patrimonio que se van a distribuir, y el valor proporcional del mismo pagadero a cada acción. Dicho balance se publicará en el diario oficial y en otros de mayor circulación en el país 3 veces durante el término de 15 días. El balance, los documentos, libros y registros de la sociedad quedarán a disposición de las sociedades hasta el día anterior a la Asamblea General de Accionistas, inclusive. Los accionistas gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamos a los liquidadores. En las mismas publicaciones hará la convocatoria de Asamblea General de Accionistas para que resuelvan en definitiva sobre el balance. Dice, la Asamblea deberá celebrarse por lo menos en un mes después de la primera publicación y en ella los socios podrán hacer las reclamaciones que no hubieran sido atendidas con anterioridad y formular las que estén pertinentes a los liquidadores. A ellos les van a hacer las reclamaciones. Dice solidaridad de los liquidadores, artículo 245. Dice, si fueren varios los liquidadores, estos deberán proceder conjuntamente y su responsabilidad será solidaria. Es decir, responden de conformidad con la mancomunidad solidaria a las obligaciones que ya le hemos explicado, que le explicamos en la sociedad colectiva y con respecto al socio comanditado de las sociedades de comandita simple y por acciones. Dice, la discrepancia de pareceres entre ellos será resuelta con los socios que decidirán por mayoría y en su defecto por un juez de primera instancia en procedimiento incidental. Es decir, si hay varios liquidadores, ellos van a actuar conjuntamente. Su responsabilidad es solidaria, es decir, conforme responden la mancomunidad solidaria de las obligaciones. Si hay diferencias entre los liquidadores y no se ponen de acuerdo con relación a determinados actos de liquidación, entonces los socios deben reunirse en asamblea general extraordinaria y van a votar y por mayoría van a decidir esa discrepancia o esas diferencias que hay entre los liquidadores. ¿Sí? Acto seguido, si los socios tampoco se ponen de acuerdo y no hay mayoría, entonces se acude ante un juez de primera instancia civil en procedimiento incidental. Cualquier socio puede promover ese incidente y va a tener como demandados a los demás socios. Caución y remoción. Dice, los liquidadores nombrados judicialmente deberán caucionar su responsabilidad antes de entrar al ejercicio del cargo. ¿Qué quiere? La caución consiste en una figura de naturaleza procesal en donde una persona va a realizar un depósito a favor del organismo judicial y con ese depósito va a garantizar ciertas y determinadas obligaciones que tiene que realizar. Entonces, cuando los liquidadores son nombrados judicialmente, no son nombrados por los socios porque ellos no se pusieron de acuerdo para poder nombrar y se acudió la vía del procedimiento incidental para poder nombrar a los liquidadores.
La vida de los incidentes, exacto. Sí, la vida de los incidentes. Entonces, cuando son nombrados judicialmente, deben caucionar su responsabilidad antes de entrar en el ejercicio del cargo. ¿Qué quiere decir? Caucionar tiene que ser un depósito en favor del organismo judicial mientras ejercen la función liquidadora. Eso para garantizar que la función de su cargo va a ser diligente y que no van a cometer algún delito o se van a apropiar de dinero o van a ejecutar actos en detrimento del patrimonio de la sociedad de una forma distinta a una liquidación. Dice, el propio juez fijará el monto. ¿Quién va a fijar el monto de esa caución? ¿Quién va a establecer qué cantidad de dinero van a depositar los liquidadores en favor del organismo judicial? ¿Quién? ¿Quiénes van a hacer? La lógica nos empuja a establecer que el juez va a establecer ese monto. ¿Sí? Dice, todo liquidador puede ser removido por los socios que decidirán por mayoría, debiendo nombrar el sustituto en la misma resolución. Dice, en todo caso, un juez de primera instancia civil puede remover a los liquidadores a petición de uno o varios socios en procedimiento incidental y mediante causa justa. O sea, ¿cómo se van a remover a los liquidadores? A petición de uno o varios socios en procedimiento incidental y mediante causa justa. Y estimaría que también en una asamblea en donde ellos se reúnan y los remuevan. La ley no, o sea, es la voluntad de los socios. Aquí no lo dice, pero estimaría que puede ser en una asamblea general extraordinaria. Así aquí está en el segundo párrafo, perdón, primer párrafo, perdón, ahí está. Entonces, la forma de remover, se reúnen en asamblea o en junta, lo remueven, si no se ponen de acuerdo, van a la vía incidental. Dice atribuciones. Los liquidadores tendrán las siguientes atribuciones. Representar legalmente a la sociedad extrajudicialmente. Por el hecho de su nombramiento, quedan autorizados para representarla judicialmente en todas las facultades especiales pertinentes que estatúe la ley del organismo judicial, es decir, en calidad de mandatario de la sociedad, con todas esas facultades que establece por mandato artículo 190 de la ley del organismo judicial. O sea, los liquidadores, cuando están ejerciendo la liquidación, van a representar a la sociedad tanto judicial como extrajudicialmente, tanto ante juez como ante cualquier otros terceros que tengan obligación que deducir contra eso. De ahí dice, concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. Si hay operaciones pendientes, hay todavía algunos negocios que deben de concluirse, algunas operaciones sociales de negocios de la sociedad. En el caso que poníamos de que si hay algunas operaciones pendientes de cobrar, dice exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses de la sociedad, a los administradores, sobre todo, a los liquidadores, al órgano de fiscalización. Liquidar y pagar deudas de las sociedades, cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes. ¿Qué gravámenes? Prenda, hipoteca, ya hay alguna anotación de embargo, algún embargo con carácter de intervención. Esas cuestiones se pueden, anotación de demandas, si es factible cancelarlo, se va a cancelar. Cobrar créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que lo garanticen y otorgar la correspondiente. Estoy equivocado ahí, porque si se habla de créditos activos, percibir su importe, y cancelar gravámenes que lo garanticen y otorgar los correspondientes. No, sí tengo razón, porque los gravámenes también puede haber anotación de embargo, anotación de demanda, embargo, algún secuestro o alguna cuestión por ahí. Dice, vender los bienes sociales aun cuando haya algún menor incapacitado entre los socios, con tal de que hayan sido aportados por aquellos con la condición de ser devueltos en especie. Dice, presentar estado de liquidación cuando cualquiera de los socios lo pida, rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. Dice, disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la aprobación de los socios en la forma que corresponde según la naturaleza de las sociedades. Liquidar a cada socio su haber social, entregarles a los socios, después de liquidar a la sociedad y pagar todas las deudas, pues si hay utilidades que todavía ellos puedan reclamar, y si no hay, la parte de capital que les pueda tocar, si es que hay parte de capital que les pueda tocar, porque hay veces que no les toca capital porque hay tanto que pagar, tantas deudas de quebrar. Depositar en el registro mercantil el balance general final, una vez aprobado, y obtener del propio registro la cancelación de la inscripción de la escritura social. En general, realizar todos los actos de liquidación. El acto 248 ya lo vimos, el 249 también. El 250 dice bienes en usufructos.
Los socios no pueden exigir la restitución de su capital antes de concluirse la liquidación de la sociedad, a menos que consista en el usufructo de los bienes aportados al fondo común. Reitero, los socios no pueden exigir la restitución de su capital antes de concluirse la liquidación de la sociedad, a menos que consista en el usufructo de los bienes aportados al fondo común. Si lo que aportaron es usufructo, ahí sí se les pueden devolver, pues ellos pedir que se devuelva su capital. No pueden pedir que se devuelva su capital porque la sociedad tiene que pagar deudas, impuestos, una serie de obligaciones. Y después de eso, ya proceden a distribuir utilidades y después de eso a distribuir el capital. El artículo 151 lo habíamos leído. Dice 352, entrega de acciones canceladas. Aprobado el balance general y estado de pérdidas y ganancias, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan contra la entrega de títulos de las acciones debidamente canceladas. ¿Qué pago les corresponde? Si hay utilidades todavía, si hay ganancias de algún ejercicio social pendiente o del último. Y si no hay, la parte de capital que ellos aportaron. Si yo aporté 50,000 quetzales a la sociedad, si aporté 50 camiones, me van a devolver lo que me puedan devolver después de haber pagado lo que pagaron, porque si ellos no, por ejemplo, no tenían cómo pagar deudas, me imagino que tuvieron que haber vendido camiones o haber agarrado el efectivo que tenga capital y el remanente me lo van a dar. Si es que queda, ¿verdad? O si no, la devolución del capital, si es que este está íntegro, ¿verdad? Prescripción. Las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueren cobradas en el transcurso de 2 meses contados desde la aprobación del balance general final se depositarán en una institución bancaria con indicación del accionista, si la acción fuera una alternativa y el número de acción si fuera el portador. El número del portador que no se aplica. O sea, ¿qué pasa si los accionistas no comparecen a reclamar las utilidades que ya les tocan después de pagar todas las deudas de la sociedad? O si no comparecen a recoger el aporte de capital que todavía queda pendiente. Entonces tienen 2 meses para poder hacer eso. ¿Sí? Si no acuden a la sociedad en 2 meses, eso se va a depositar en una institución bancaria con indicación del nombre del accionista. Después de eso dice, si transcurren 5 años sin que ninguna persona reclame la entrega de las cantidades depositadas, la institución bancaria deberá adjudicarlas gratuitamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, tienen 2 meses a partir del balance general. Los accionistas tienen 2 meses contados desde la aprobación del balance general para comparecer a que les paguen su dinero. Si no, se van a depositar en una institución bancaria. Depositados en la institución bancaria, si 5 años después ellos no reclaman nada, entonces se le va a adjudicar gratuitamente a la Universidad de San Carlos. Dice periodo de liquidación. En lo que sea compatible con el estado de liquidación, la sociedad continuará regiéndose por las disposiciones de la escritura social y por las disposiciones del presente código. Es decir, la escritura social siempre sigue vigente el código, pero también las disposiciones propias de la liquidación. Y de ahí dice, los liquidadores no pueden emprender nuevas operaciones si contravienen a tal prohibición. Responden, dice, los liquidadores no pueden emprender nuevas operaciones, o sea, no pueden seguir haciendo negocios sociales, nada más que los pendientes. Si contravienen tal prohibición, responden personal y solidariamente a los negocios emprendidos. ¿Sí? Van a responder de forma personal y de forma solidaria. La mancomunidad solidaria y las obligaciones, eso ya lo sabemos. De esa forma responden. A los liquidadores les serán aplicables las normas referentes a los administradores con las limitaciones inherentes a su carácter. Dice nulidad del contrato social. La nulidad del contrato social, cualquiera que sea su causa, no perjudica los derechos de terceros de buena fe contra los socios cuya responsabilidad se determinará según la naturaleza de la sociedad y que se propusieron formar. O sea, si los socios forman una sociedad y ese contrato social es nulo, entonces hay terceros de buena fe, que pueden ser otros socios o otras personas que ya contrataron con la sociedad y los derechos de ellos no se pueden perjudicar por la simple necesidad de devolver su capital a los accionistas que celebraron acciones, y los que celebraron negocios con la sociedad, pues deben de permitírseles que ellos no caigan en un estado de mora o en un estado de insolvencia o que se resulte cualquier detrimento propio de los negocios que celebraron con la sociedad. Si alguna persona compró un carro a la sociedad, dice que la declaró nula porque era una concesionaria que vende vehículos y se declaró nulo el contrato social,
pues le deberán devolver su vehículo, el dinero, más la depreciación, etcétera, o conservarlo bajo ciertas estipulaciones. Entonces, si no fuera posible determinarla, el caso se regirá por las disposiciones de la sociedad colectiva. Si no es posible determinar esta responsabilidad, ¿verdad? Declarada nulidad, se procederá inmediatamente a la liquidación. ¿Tienen alguna duda? Que la foto. Ah, muy bien, muchas gracias. Encienda las cámaras, por favor. Sí, lamento mucho que solo 13 hayan hoy, ¿verdad? Qué lamentable. 5 puntos para nosotros, 13 nada más. Está bien, lo vamos a hacer. Y vamos a tomar la lista. Bueno. Vamos a detener la grabación por aquí. Voy a publicar la lista otra vez, por si no se apuntaron. Bueno, les agradezco mucho por haber estado aquí esta noche. Creo nuestro examen final va a llegar hasta acá. Prácticamente ya no hay más tiempo para poder... el lunes que tenemos clases es el Día de los Santos, ahí se echan su fiambre, van a visitar a sus difuntos, los adornan, por favor. Nuestra última clase es el jueves entrante. Espero que estén aquí porque tengo un anuncio muy importante que hacerles ese día. Vamos a platicar ese día de algunas cuestiones del examen y de algún anuncio importante que quiero hacerles. Vamos a tomar la foto. Bueno, por mí ha sido un verdadero honor esta noche. Estas últimas clases, pues realmente las he gozado mucho. Y espero que gozar la última también. La noche siguiente del jueves ya no vamos a tener... Voy a tratar de traerles algún tema que no va a ser objeto de examen, ¿verdad? Voy a traerles algún tema que, no sé, algún regalo. Algún tema que no va a ser objeto de examen, pero se los quiero regalar. Vamos a tocar algún tema. Voy a analizar qué tema puedo traer. Se me ocurre el sistema de nota central en Guatemala. Entonces, eso podríamos hablar. No sé, eso se me ocurre. Pero bien, lo vamos a decidir en su momento. ¿Sí? Lo voy a decir en su momento y va a ser un regalo de la casa. El examen entra, ¿qué va a entrar en el examen? Ya lo voy a publicar, voy a hacer un aviso. Yo creo que ya terminé la grabación, ¿verdad?